Hola, bienvenidos a tu canal de matemáticas y de física. En el día de hoy vamos a hacer un ejemplo sobre análisis de gráficas físicas. Este tipo de situaciones, problemas es muy común en unas pruebas que se hacen en Colombia, unas pruebas que se llaman pruebas Saber 11 o comúnmente conocidas como pruebas IFES, en donde nos dan la gráfica y de ahí tenemos que sacar toda la información. Lo normal, lo que hemos hecho hasta el momento, muchachos, es una situación problema dado en español, la paso a términos matemáticos, a términos físicos, hago el análisis físico, contesto y a partir de ahí hago las gráficas. Aquí es al contrario, aquí desde las gráficas tengo que sacar toda la situación problema. Bueno, la situación problema nos dice, en la figura se muestra la gráfica de espacio-tiempo de una masa atada a un resorte. Analiza los cambios de posición y de velocidad del cuerpo. La gráfica es la que vemos acá. El espacio que se mide en centímetros, tiempo que se mide en segundos. Entonces acá yo veo que empieza desde menos 20, llega a 0, en el eje Y, 0 centímetros, llega hasta 20 centímetros, vuelve otra vez a 0 y vuelve otra vez a menos 20. En el eje tiempo, en el eje X, de aquí hasta acá pasa un segundo, otro segundo, 3, 4 segundos. Todo el movimiento se demoró 4 segundos. Pero acá hay algo muy importante. Cuando vimos el tema de movimiento uniformemente acelerado, decíamos de que si había una aceleración, la gráfica eran parábolas o tramos de parábola. Aquí veo un tramo de parábola. Recuerden que las parábolas abren hacia arriba o abren hacia abajo. Y en clase yo les decía que puede ser la mitad, una parte. Por ejemplo, puedo tomar esta parte dependiendo del caso. O puedo tomar esta parte dependiendo del caso. Lo mismo acá, puedo tomar la mitad o la otra mitad. En clase recuerden que yo les decía, muchachos, que la parábola abre hacia arriba si la aceleración es positiva, es decir, mayor que 0, y abre hacia abajo cuando la aceleración es negativa. Entonces esto nos da unos datos muy importantes. Yo veo que aquí están tomando media parábola y tomaron aquí la otra media. Significa de que de 0 a 1 segundos la aceleración fue positiva. De 3 a 4 segundos fue positiva también. De 1 a 3 segundos la aceleración fue negativa porque abre hacia abajo, como lo vemos acá. Además, tomaron toda la parábola, por así decirlo. Listo, entonces ya sabemos de que es un movimiento que está compuesto en 3 partes. Análisis de la situación problema. Siempre tenemos que hacer un análisis. Listo, esta es la gráfica. Nos decían que era un resorte, es decir, ya lo voy a unir con el enunciado de la situación problema. Nosotros tenemos acá un resorte en estado de reposo. Cuando yo lo estiro, inicio un movimiento. Vamos a ver un video de un profesor, el video de la Universidad de Alacante. Cuando del muelle vertical se suspende una masa M, este se estira por acción del peso de esta masa hasta que se alcanza la posición de equilibrio. Listo, ahí la posición de equilibrio sería 0. Entonces ahí el X es igual a 0. Si lo bajo, la X es negativa. Si sube, es positivo. Entonces dentro del ejercicio, esta es la posición de equilibrio que se logra aquí en el eje, es decir, cuando X vale 0. Si lo estiro, que fue lo que pasó acá, porque nos están diciendo que lo estiraron 20 centímetros hacia abajo, es cuando inicia el movimiento. Similar a lo que vemos acá. Mediante la aplicación de una fuerza adicional, se produce un nuevo... Ahí lo estiraron, es lo que vemos en esta parte de acá. Lo estiraron 20 centímetros, por eso acá aparece menos 20 centímetros. La velocidad inicial es 0. Notemos de que él lo tiene ahí quieto, no lo está moviendo, lo va a soltar, que es esta parte de acá. Ahora, recordemos que la ley de Hooke estipula de que si yo estiro un resorte, el resorte tiene una fuerza hacia arriba. Y por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, hay una aceleración que apunta hacia arriba.
esa aceleración por apuntar hacia arriba es positiva, por eso este tramo de parábola abre hacia arriba, ¿sí? La flecha roja indica hacia dónde apunta la fuerza. Como la fuerza apunta hacia arriba, se llama fuerza recuperadora, fuerza restauradora. Entonces, esa aceleración va a ser positiva. Alargamiento. Y al soltar la masa, aparece una fuerza recuperadora elástica que hace oscilar a la masa con movimiento armónico simple. Con ese movimiento armónico simple lo vamos a ver en la física de 11. Entonces vemos acá que estiro el cuerpo, lo suelto, él pasa por el punto de equilibrio, se comprime, como se ve aquí en el video, se comprime en el punto más alto y vuelve otra vez a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando el resorte se comprime, la fuerza que apuntaba hacia arriba desaparece y aparece una fuerza que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el resorte busca estar en la posición de equilibrio, donde X es igual a 0. Profe, no debe haber colocado acá Y, sabiendo de que es vertical. Sí, pero así estaba en el ejercicio que nos dieron, ¿sí? La fuerza apunta hacia abajo, entonces ahí la aceleración es negativa, porque la fuerza apunta hacia abajo. La fuerza es masa por aceleración, la masa es constante, la masa no ha cambiado, lo que está cambiando es la aceleración. Entonces, como apunta hacia abajo la aceleración, entonces la palabra abre hacia abajo. Y cuando pasa del punto de equilibrio y empieza a bajar, entonces vuelve y aparece la fuerza ascendente. Por eso la parábola abre hacia arriba. Eso ya tenemos un poco más claro dicha situación problema. Entonces vamos a hacer el análisis del primer intervalo. Bueno, ¿cuál primer intervalo, profe? Este intervalo de acá. Entonces vamos a empezar con nuestra ecuación de espacio. El espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué las gráficas de espacio-tiempo son parábolas? Porque son ecuaciones de segundo grado, donde la variable independiente es el tiempo, por eso son parábolas. Entonces el espacio final es 0. Profe, ¿por qué es 0? Porque va a analizar de aquí hasta acá. Entonces, este va a ser, si este es mi primer intervalo, pues este es el inicial y este es el final. Entonces el final es 0, está acá, 0. El inicial es menos 0.2 metros. Profe, ya decía 20 centímetros, muchachos, centímetros. Hay que tener en cuenta las unidades de medida. Centímetros hay que pasarlo a metros, menos 0.2 metros, porque está en la parte de abajo. Velocidad inicial, lo que les decía hace un momento, él lo tiene ahí en la mano y lo suelta, entonces ahí es 0. Por el tiempo que se demoró de aquí hasta acá, 1 segundo, más un medio de la aceleración que no conocemos por ese tiempo que es 1 segundo al cuadrado. Bueno, entonces ese 0.2 que está restando lo pasamos aquí a sumar, que haría 0.2 igual, 0 por 1 daría 0, se pierde porque sumar 0, restar 0 es lo mismo. Un medio de aceleración y 1 al cuadrado es 1 por 1 y segundo que haría segundo al cuadrado. ¿Qué hacemos con este 2? Lo paso a multiplicar, 0.2 por 2 me daría 0.4 por aceleración por 1 segundo al cuadrado, este 1 segundo al cuadrado pasa a dividir y 0.4 dividido en 1 daría 0.4. Entonces ya tenemos la aceleración. Ya sé que la aceleración es de 0.4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final no la conozco. La velocidad con que llega al punto de equilibrio, es decir, aquí va a ser mi velocidad inicial que es 0, pero no sé con qué velocidad llega acá. No puede ser 0, porque si fuera 0 se quedaría quieto. Él debe llegar con cierta velocidad. Entonces segundo con 1 segundo al cuadrado se me cancela, 0.4 por 1 me daría 0.4. ¿Listo? Entonces la velocidad final es de 0.4. Si nos piden una gráfica de aceleración tiempo, la aceleración es constante, recuerden, entonces 0.4 durante el tiempo que es 1 segundo. Y para la gráfica de velocidad tiempo, la velocidad inicial es 0. Recuerden que en el movimiento uniforme acelerado, las gráficas de velocidad son así o así. ¿Sí? No pueden ser así, porque la velocidad está cambiando. Entonces sería inicial 0 y llega en 1 segundo a 0.4.
La velocidad final no la conozco, velocidad inicial es 0, la aceleración es de 0.4 metros por segundo al cuadrado por un tiempo de 1 segundo, porque se demora 1 segundo para llegar de aquí hasta acá. Bueno, en el segundo intervalo, cuando el resorte se está comprimiendo, en el primer intervalo el resorte estaba abajo, lo suelto, llega a su punto de equilibrio, ahora la segunda parte es, desde el punto de equilibrio se comprime y se vuelve a estirar. Ahí hay una aceleración, es esta parte aquí roja. Utilizo la misma fórmula, el espacio final es de 0.2. Profe, si vamos a analizar todo esto, no debería ser el de acá. Entonces, lo que se hace en ese tipo de casos, cuando es una parábola así, como la mitad, el vértice. Por eso, pongo que el espacio final es de 20 centímetros. Profe, ¿eso no altera el ejercicio? No, porque la aceleración es constante, la misma aceleración en todos los intervalos. Entonces, si yo lo hago en un tramo, pues es igual para todos los tramos. Entonces, el espacio final es de 0.2 metros. El espacio inicial es de 0. Voy a empezar acá. Posición inicial, posición final. Velocidad inicial. Entonces, en la primera parte, habíamos concluido que el cuerpo cuando llegaba a este punto llevaba una velocidad de 0.4 metros por segundo. Por eso, vemos acá 0.4 metros por segundo. Por el tiempo que es un segundo. ¿Por qué? Porque de llegar de 1 a 2 ha pasado un segundo. ¿Sí? Un segundo desde el punto más lejano al punto de equilibrio, un segundo hacia donde comprime máximo, donde se comprime de forma máxima, es decir, lo máximo que se comprime, otro segundo para llegar al punto de equilibrio, otro segundo para bajar. Entonces transcurre un segundo más un medio de aceleración que no sabemos cuál es, por un segundo al cuadrado. Profe, ¿no debería ser la misma aceleración? Debe ser la misma aceleración, pero vamos a hacer el proceso matemático. Bueno, entonces 0.2 metros baja, 0 igual, 0.4 por 1 daría 0.4. Cancelo segundos con segundos, elevo esto al cuadrado, 1 por 1 daría 1, segundos al cuadrado darían segundos al cuadrado, obviamente. Ese 0.4 pasa a restar y 0.2 menos 0.4 daría menos 0.2, lo que vemos aquí. Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, cojo el 2 y lo paso a multiplicar, menos 0.2 por 2 daría menos 0.4 y paso el 1 al dividir. Obtengo lo que ya habíamos predicho, la misma aceleración. Bueno, con respecto al gráfico de aceleración tiempo, este ya lo habíamos hecho en el primer segundo. Ahora, del segundo 1 al segundo 2 es de menos 0.4. Profe, ¿por qué lo puso hasta 3? Porque recordemos que esta aceleración actúa de 1 a 3. Solamente traje de 1 a 2 para poderla obtener, porque por eso lo colocamos de 1 hasta 3. Bueno, esta primera parte ya la hemos hecho, de 0 a 1. Habíamos dicho que el cuerpo tiene una velocidad inicial 0, cuando llega al punto de equilibrio es de 0.4 metros por segundo, pero de 1 segundo a 2 segundos es 0. Profe, ¿por qué es 0? Porque el resorte acá está en el punto de equilibrio, está aquí, y él va subiendo, y a medida que va subiendo en la aceleración que apunta hacia abajo, como apunta hacia abajo, él va perdiendo velocidad, y en el punto donde se comprime más, es 0 la velocidad, que es lo que vemos acá. Y él vuelve otra vez al punto de equilibrio, es decir, el primer momento está estirado, velocidad inicial 0, velocidad inicial 0, llega al punto de equilibrio con la velocidad 0.4, va subiendo, va perdiendo velocidad, es 0 y empieza a ganar. Como va hacia abajo es negativa, cuando llegue acá sería de menos 0.4 metros por segundo, que es lo que estamos viendo acá. Por eso la velocidad nos quedó de menos 0.4 metros por segundo. Bueno, el tercer intervalo es esta parte de acá, que es simétrica a la de allá, nos va a dar exactamente lo mismo, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces con la misma ecuación, espacio final, espacio inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. El espacio final
es este, porque este es mi tercer intervalo. Este punto es lo inicial, este punto lo final. Lo final es de menos 0.2 metros, menos 0.2 metros, igual al inicial que es 0, porque estamos en el punto de equilibrio. La velocidad ahí es de menos 0.4 metros por segundo, por un tiempo de un segundo. Se demora un segundo para ir de aquí hasta acá, por un segundo al cuadrado. Bueno, ese 0 no suma ni resta, desaparece, menos 0.4 lo paso a sumar, menos 0.2 más 0.4 daría 0.2 metros, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, un segundo pasa a dividir, y me haría la misma aceleración, ¿sí? Lo que cambia es el signo de la aceleración. Bueno, con respecto a la aceleración ya habíamos hecho estos dos, ahora nos falta entonces nos quedaría que de 0 a 1 segundo es de 0.4, igual que de 3 a 4. Y de 1 a 3 nos quedó de menos 0.4 metros por segundo al cuadrado. Eso nos lo indica acá. Ya habíamos hablado de este intervalo, de este también. Aquí está en el punto de equilibrio, tiene su máxima rapidez de menos 0.4, el signo menos lo que indica es que apunta hacia abajo. Y cuando llega otra vez al punto donde se estiró, su velocidad es 0. Por eso nos queda de esta manera, que en un segundo pasa a una velocidad de menos 0.4 a 0, porque la aceleración va apuntando hacia arriba. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si me da un like, se lo agradezco mucho.